¿Alguna vez te has preguntado si hay algo en tu vida que, sin darte cuenta, te está alejando de Dios? No es un pecado obvio, ni algo que llame la atención de inmediato, pero sus efectos pueden ser mucho más peligrosos de lo que imagina. Lo peor es que muchas personas caen en esta trampa todos los días sin notar el daño que les está causando. Hoy voy a revelarte cuál es este pecado silencioso y cómo puede estar afectando tu relación con Dios sin que lo percibas. Pero antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde nos acompañas y asegúrate de suscribirte al canal para seguir recibiendo mensajes que transforman vidas. Empecemos. Muchos creyentes asumen que mientras se mantengan alejados de lo que consideran los pecados grandes, como robar, mentir o la inmoralidad, estarán a salvo. Creen que mientras oren, vayan a la iglesia y se esfuercen por ser buenas personas, su relación con Dios será fuerte. Pero, ¿y si te dijera que uno de los pecados más peligrosos es el que se disfraza de algo inofensivo? Es el tipo de pecado que se infiltra silenciosamente, arraigándose lentamente en tu corazón, influyendo en tus pensamientos, tus acciones e incluso tu fe, sin que te des cuenta. Y es precisamente por eso que es tan peligroso, porque a diferencia de los pecados obvios, este se esconde en las sombras, haciéndonos creer que todo está bien, hasta que es demasiado tarde. Piénsalo, cuando oímos hablar del pecado, automáticamente pensamos en los más obvios, aquellos que nos enredan en escándalos, aquellos que parecen tener graves consecuencias inmediatas. Pero el pecado del que hablamos hoy no es así. No llama la atención a gritos. No trae arrepentimiento inmediato ni destrucción visible. Al contrario, susurra. Te convence de que todo está bien, de que sigues en el camino correcto, de que no hay motivo para preocuparse. Y eso es lo que lo hace tan mortal. Este pecado no solo afecta tus acciones, sino que moldea tu mentalidad, crea excusas, alimenta tu orgullo y crea una falsa sensación de seguridad en tu fe. Puede hacerte creer que, como no haces nada malo, según los estándares de la sociedad, tu alma está a salvo. Pero en realidad te aleja cada vez más de Dios, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que te has estado alejando durante años sin darte cuenta. Y aquí está lo más aterrador. Este pecado es tan común que está afectando a innumerables cristianos ahora mismo, en este preciso instante. Está causando que la gente viva en una ilusión espiritual, creyendo caminar con Dios cuando, en realidad, se alejan cada día más de Él. Pero, ¿qué es exactamente este pecado? ¿Qué podría ser tan engañoso, tan sutil y a la vez tan poderoso que aleja a las personas de Dios sin que se den cuenta? La respuesta podría sorprenderte. Es la complacencia. La complacencia espiritual es una de las trampas más peligrosas en las que puede caer un creyente. No es una rebelión evidente contra Dios. No es un rechazo absoluto de la fe. Es, más bien, un alejamiento lento y silencioso. Es cuando alguien empieza a sentirse cómodo donde se encuentra espiritualmente y deja de crecer. Ora, pero solo por costumbre. Asiste a la iglesia, pero no le pone el corazón. Lee en la Biblia, pero sus palabras ya no le convencen. La complacencia hace que una persona crea que está haciendo lo suficiente, que es suficientemente buena espiritualmente y que no hay necesidad de buscar más a Dios. Reemplaza la pasión por la rutina, la devoción por la obligación. Y así es exactamente como funciona, adormeciendo el alma poco a poco, haciendo que la persona se sienta segura mientras, en realidad, se aleja cada vez más de Dios. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. Esto no es un asunto menor. Este pecado está enviando a la gente al infierno. Ahora mismo, mientras hablamos, hay creyentes que creían caminar con Dios, que creían estar a salvo, solo para encontrarse eternamente separados de Él, porque asumieron que estaban bien, asumieron que no necesitaban cambiar, asumieron que su fe era suficiente. Pero la Biblia nos advierte una y otra vez que la fe tibia no basta. Jesús mismo dijo en Apocalipsis 3:16, «Así que, porque eres tibio, y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca». Esto no es solo una advertencia,
sino una llamada de atención. Ahora tómate un momento y pregúntate, ¿alguna vez has sentido que tu vida espiritual es solo rutina? Como si estuvieras siguiendo el ritmo, pero sintieras que falta algo. Así es exactamente como funciona la complacencia. Se instala tan poco a poco que ni siquiera te das cuenta. Al principio, empieza poco a poco. Quizás te saltas un día de oración, diciéndote que lo compensarás al día siguiente. Luego tu Biblia empieza a acumular polvo porque estás demasiado ocupado. La iglesia se siente más como una obligación que como un lugar de renovación. Poco a poco, tu corazón se endurece, no en una rebelión abierta, sino en una indiferencia silenciosa. Y ahí es exactamente donde el enemigo quiere que estés. Satanás no siempre necesita tentarte con pecados evidentes. A veces, solo necesita hacerte sentir cómodo. Si logra hacerte creer que no necesitas crecer, que tu fe es suficientemente buena, entonces ya tiene ganada la mitad de la batalla. Una fe estancada es una fe moribunda. Y lo peor, muchos ni siquiera se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Pero aquí está la cuestión. Dios nunca nos llamó a una fe pasiva y tibia. Nos llamó a fervientemente por Él, a buscarlo a diario, a nunca conformarnos. Y cuando lo hacemos, nuestras vidas cambian de maneras que jamás imaginamos. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo romper con este peligroso ciclo de complacencia antes de que sea demasiado tarde? El primer paso es reconocerlo. No puedes luchar contra algo que ni siquiera sabes que existe. Tómate un momento para examinar tu vida espiritual con honestidad. ¿Has perdido el ardor que una vez tuviste? ¿Sientes que tu relación con Dios está distante, aunque todavía haces todo lo correcto? Estas son señales de que la complacencia ha comenzado a afianzarse. Pero aquí está la buena noticia. Dios no quiere que te quedes estancado en este estado. Siempre te llama a profundizar. Siempre te invita a una vida de verdadera transformación. La Biblia nos recuerda en Santiago 4:8. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Es una promesa. En el momento en que decidas buscarlo de nuevo con todo tu corazón, Él te encontrará donde estés. Eso significa reavivar tu pasión por la oración, no como un deber, sino como una verdadera conversación con Dios. Significa leer las Escrituras con un corazón abierto, permitiendo que te desafíen y te transformen, en lugar de simplemente leerlas superficialmente. Significa rodearte de creyentes que te impulsen a crecer, que te animen a mantener tu fe viva y activa. No se trata de miedo, se trata de despertar. Se trata de darnos cuenta de que cada día tenemos una opción: quedarnos estancados en el piloto automático espiritual o buscar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y si estás viendo esto ahora mismo, creo firmemente que es porque Dios te está llamando a algo más grande. Pero déjenme contarles una historia, una que podría cambiar su perspectiva. Había un hombre, llamémoslo Daniel. Fue cristiano toda su vida. Iba a la iglesia, oraba antes de comer y vivía lo que muchos llamarían una buena vida. Nunca pensó que estuviera en peligro espiritualmente, pero un día, todo cambió. Daniel tuvo una experiencia cercana a la muerte. En un momento, estaba en su rutina habitual. Al siguiente, se encontró en un lugar que no se parecía en nada a lo que había imaginado. Sintió una oscuridad abrumadora, una sensación de separación de todo lo bueno. Al principio, no entendía qué estaba pasando. Después de todo, creía en Dios, así que, ¿por qué estaba allí? Entonces, oyó una voz. No estaba enojada, no lo condenaba, pero estaba llena de tristeza. «Pensabas que me conocías», dijo la voz, «pero tu corazón estaba lejos de mí». En ese momento, la verdad lo golpeó como un torrente. Había pasado toda su vida creyendo estar cerca de Dios, pero en realidad, se había vuelto espiritualmente insensible. Había dejado que su fe se volviera rutinaria, sin buscar nunca una verdadera relación con su Creador. Y ahora, se enfrentaba a la aterradora realidad de a dónde lo había llevado eso. El pánico se apoderó de él. Daniel intentó hablar, defenderse, explicar que siempre había creído, que había hecho todo lo posible. Pero en el fondo, sabía que ninguna excusa podía cambiar la verdad.
Había pasado años creyendo que estaba a salvo, pero nunca había buscado a Dios con todo su corazón. De repente, una terrible revelación lo invadió. No estaba en el cielo. El calor, la presencia de Dios, la paz que esperaba no estaban allí. En cambio, había un vacío, un silencio ensordecedor que le estremecía el alma. Había oído hablar del infierno antes, pero nunca pensó que experimentaría siquiera un atisbo de lo que realmente se sentía la separación de Dios. Y entonces, justo cuando el miedo amenazaba con consumirlo por completo, todo cambió. Sintió un tirón, como si algo o alguien lo jalara de vuelta. Abrió los ojos y estaba de vuelta en su cama de hospital, jadeando. El pitido de los monitores, las voces de los médicos, todo era real. Le habían dado una segunda oportunidad. En ese momento, Daniel supo que jamás podría volver a vivir como antes. No era solo un sueño ni una alucinación. Era una llamada de atención. Dios le había mostrado lo que estaba en juego, y no perdería ni un segundo más en la complacencia. Desde ese día, Daniel fue un hombre diferente. Ya no veía su fe como parte de su vida. Se convirtió en su vida. Dejó de considerar la oración como una rutina y comenzó a buscar a Dios con desesperación, con hambre. Cada palabra de la Biblia cobraba vida. Cada momento de adoración se sentía real. Se dio cuenta de que antes solo conocía a Dios, pero ahora lo conocía de verdad. Pero esto es lo verdaderamente aterrador. ¿Cuántos cristianos viven como Daniel antes de su experiencia? ¿Cuántas personas van a la iglesia, oran de vez en cuando, se consideran creyentes, pero en el fondo están espiritualmente dormidos? Creen estar en el camino correcto, pero en realidad sus corazones están lejos de Dios. Y lo peor, la mayoría nunca recibirá una llamada de atención como la que recibió Daniel. La Biblia nos advierte sobre esto. En Mateo 7:21, Jesús mismo dijo: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Eso significa que no basta con llamarse cristiano, no basta con ir a la iglesia, ni siquiera hacer buenas obras basta. Lo que realmente importa es tener una relación real y viva con Dios. Y por eso este mensaje es tan urgente, porque ahora mismo, la gente abandona este mundo a cada hora, a cada minuto, creyendo ser salvos, solo para darse cuenta demasiado tarde de que nunca caminaron verdaderamente con Dios. La experiencia de Daniel fue excepcional. La mayoría de las personas no tienen una segunda oportunidad para cambiar. Por eso, tantos terminan separados de Dios para siempre, completamente impactados por la falta de su supuesta fe. Asumieron que estaban a salvo porque creían en Dios, pero la fe por sí sola no es lo que salva. Es una relación verdadera y entregada a Él. El mayor truco del enemigo no es convertir a la gente en ateos, ni obligarlos a rechazar abiertamente a Dios. No, su estrategia más efectiva es mucho más sutil: convencer a los creyentes de que están bien tal como son, que no necesitan crecer, ni arrepentirse, ni buscar a Dios con todo su corazón, que una fe tibia basta. Pero Jesús lo dejó claro: tener una fe tibia es peor que no tener ninguna fe. En Apocalipsis 3:16 dice: «Así que por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca». Piénsenlo. No dijo: «Te corregiré», ni «te daré otra oportunidad». Dijo que rechazará a quienes sean espiritualmente tibios. Así de serio es esto. Y ahora mismo, mientras ves esto, tienes una opción. Puedes ignorar este mensaje, dejarlo de lado y seguir viviendo como siempre. O puedes tomar esto como una llamada de atención. Puedes decidir, ahora mismo, dejar de ser pasivo en tu fe y buscar a Dios con todo tu ser. Porque el mañana no está prometido, y una vez que esta vida termina, no hay segundas oportunidades. ¿Qué significa esto para ti? ¿Cómo sabes si realmente estás caminando con Dios o si solo te dejas llevar por una fe tibia? Todo se reduce a una pregunta: ¿es Jesús realmente el centro de tu vida, o solo una parte de ella? Mucha gente dice seguir a Cristo, pero sus vidas cuentan una historia diferente. Oran cuando necesitan algo, pero lo ignoran cuando las cosas van bien. Leen la Biblia de vez en cuando,
pero nunca dejan que los transforme. Van a la iglesia, pero viven el resto de la semana como si Dios no existiera. Eso no es fe, es religión sin relación. Y eso es precisamente lo que lleva a tanta gente a la destrucción espiritual. Daniel se dio cuenta de esto después de su experiencia cercana a la muerte. Había pasado años creyendo que era salvo, pero en realidad, su corazón se había distanciado de Dios. Su fe se basaba en la costumbre, no en la pasión. Pero cuando recibió esa segunda oportunidad, supo que no podía desperdiciarla. Se entregó por completo a Dios. No solo sus domingos, no solo sus palabras, sino toda su vida. Y eso es exactamente lo que Dios te llama a hacer ahora mismo. Este no es solo otro video. Este no es solo otro mensaje. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está tratando de despertarte. Te está dando la misma oportunidad que tuvo Daniel. La oportunidad de reconocer tu verdadera posición y de regresar a Él antes de que sea demasiado tarde. Porque, al final, las palabras más aterradoras que alguien podría escuchar son las que Jesús advirtió en Mateo 7:23. Jamás os conocí, apartaos de mí. Esas palabras no son para los incrédulos, son para quienes creían ser salvos, pero nunca lo conocieron de verdad. Pero aquí está la esperanza en todo esto. No es demasiado tarde. Si aún respiras, si aún estás aquí, significa que Dios te está dando la oportunidad de cambiar. Te está llamando de vuelta a Él, no solo como un deber religioso, sino como una relación real y viva. Entonces, ¿por dónde empiezas? El primer paso es arrepentirte. Ahora bien, el arrepentimiento no es solo decir «lo siento» y seguir adelante. Es un cambio total de actitud. Significa reconocer dónde has sido complaciente, dónde has puesto otras cosas por encima de Dios, y alejarte de ello por completo. Significa entregarle tu vida por completo, no solo con palabras, sino con hechos. El siguiente paso: busca a Dios como nunca antes. Abre tu Biblia no solo para leer, sino para ser transformado por ella. Ora, no solo cuando necesites algo, sino porque anhelas conocerlo más. Rodéate de personas que arden en Dios, que te desafíen y animen en tu fe. Porque al final no se trata de miedo, sino de amor. Dios no intenta asustarte para que lo sigas. Intenta despertarte antes de que sea demasiado tarde. Te ama demasiado como para permitir que permanezcas tibio. Y ahora mismo, en este preciso momento, te da la oportunidad de decirle sí plenamente. Este es el momento de decidir. No mañana, no la semana que viene. Ahora. Porque la verdad es que ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo nos queda. Daniel tuvo una segunda oportunidad, pero la mayoría de la gente no. Así que no esperes. Si te has sentido alejado de Dios, si te has dado cuenta de que tu fe se ha basado más en la rutina que en una relación real, esta es tu llamada de atención. Deja de vivir en piloto automático. Busca a Dios como si tu vida dependiera de ello, porque la eternidad depende de ello. Jesús no nos llamó a la comodidad, nos llamó a ser transformados. Nos llamó a vivir con valentía, a buscarlo con todo lo que tenemos, a nunca conformarnos con una fe tibia. El momento de elegir es ahora. ¿Seguirás viviendo como siempre lo has hecho, o te entregarás por completo a Él? Si este mensaje te llegó hoy, no te lo guardes para ti. Deja un comentario abajo y di: Dios, te elijo hoy. Que esta sea tu declaración, tu primer paso hacia una relación más profunda, real e inquebrantable con Él. Si conoces a alguien que necesite escuchar esto, comparte este video con él, porque nunca se sabe quién podría necesitar esta llamada de atención. Y antes de irte, asegúrate de estar suscrito, porque apenas estamos empezando. Dios quiere hacer mucho más en tu vida, y estaremos aquí para acompañarte en cada paso del camino. Nos vemos mañana.